Buenas noches. Damos la bienvenida al programa de educación médica continua de la Sociedad Peruana de Cancerología. En esta oportunidad vamos a tener un tema muy importante que es cáncer renal. Tenemos a prestigiosos exponentes de la cancerología, los cuales tienen una amplia trayectoria en este tema tan importante del cáncer de riñón, como está el doctor Luis Taxa, está el doctor Fernando Quiroga, la doctora Milagros Guaringa, el doctor Nelson Cuevas y el doctor Hugo Fuentes. Agradecemos la presencia en esta actividad, agradecemos a la audiencia y en especial al doctor también Hugo Fuentes, que está encargado de la actividad el día de hoy, a cargo de la moderación de la actividad del día de hoy, y también en coordinación con el doctor Sandro Casavilca, que es secretario de Acción Científica de nuestra sociedad. Muchas gracias y damos la bienvenida. Adelante, doctor Hugo Fuentes. Gracias, doctora, por la introducción. Gracias a todos, a todos los presentes por conectarse a esta actividad. Y como bien lo mencionó la doctora Vidaurre, el cáncer de riñón a la fecha pues ha roto bastante el paradigma de esta enfermedad, donde previamente había muy pocas alternativas de tratamiento y con el conocimiento de las vías moleculares, de la génesis de esta enfermedad y el rol del sistema inmune en el control de ella, a la fecha y en los últimos 7 años aproximadamente ha cambiado de forma radical el pronóstico, el tratamiento y sobre todo la multidisciplina en la interacción de esta patología. Y es así que se ha diseñado la presente actividad académica. Yo sí quiero agradecer a la doctora Zaida Morante, que es la que ha coordinado este evento y con todos los ponentes que tenemos el día de hoy. Para dar inicio y para ir luego enlazando todas las discusiones que vamos a poder tener, vamos a dar inicio con patología, nos vamos a mover por cirugía y luego con la parte de tratamiento sistémico de antiangiogénicos y luego con la manipulación del sistema inmune. Y es así que a mí me place presentar al doctor Luis Taxa, quien es, bueno, patólogo oncólogo por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, es investigador de CONCITEC, es el jefe de la Unidad Funcional de Patología Quirúrgica del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, es bastante conocido por todos nosotros, pues ha sido mi profesor de la universidad. Iba a hablar sobre histología de cáncer de riñón. Así que, sin más, doctor Taxa, por favor, le doy el pase. Y sí le pido a todos, por favor, ceñirse dentro del tiempo que les tiene asignados para poder tener una discusión al final. Muchas gracias. Bueno, buenas noches con todos. En principio, agradecer a Hugo, a Zaida, a la sociedad en general por la invitación a participar de esta reunión, que hablar pues de cáncer de riñón es de hablar de una neoplasia que constantemente se está actualizando. Cuando iniciábamos recién los estudios de cáncer de riñón, pues el cáncer de riñón se dividía en las 5 tipos histológicos más frecuentes y que morfológicamente y genéticamente se podían definir y clasificar. Pero en la actualidad, el día de este año, ha salido ya la 5ª edición del libro de la WHO y vamos a ver un poco cuánto ha variado eso, ¿no? Esto simplemente para ver y mapear de que cáncer de riñón ocupa el 11º lugar de los cánceres según el Globocan del 2020, ¿no? En la institución es una enfermedad que ocupa el 10º lugar dentro de las neoplasias más frecuentes en el hombre,
tomando en consideración que próstata es el cáncer de lejos más frecuente. En cuanto a sexos, vemos que hay una diferencia de casi un 50% más de hombres respecto de mujeres en cuanto a la incidencia de esta enfermedad. Hoy por hoy, nosotros podemos recibir diferentes piezas operatorias para estudio. Inclusive hoy por hoy ya en los casos inoperables, pues se pueden tomar biopsias core, que naturalmente para el patólogo es todo un desafío intentar clasificarlas, ¿no? Pasando posteriormente por nefrectomías simples, parciales, radicales, etcétera, ¿no? Esta es una pieza operatoria de la institución en la que nosotros podemos apreciar un cáncer de riñón, que es lo clásico, lo frecuente, generalmente tumor único, de color, de bordes bien definidos, de color amarillento. Ese es el típico tumor de riñón, básicamente cuando estamos hablando de una lesión de bajo grado, o sea que los patólogos desde que miramos la macroscopía de la lesión, ya podemos advertir si esta es una lesión de bajo grado o de alto grado. Cuando el tumor pierde ese color amarillo característico y se torna pardo grisáceo, pues esas son las áreas que van a representar probablemente las áreas de mayor grado. En una nefrectomía parcial, el patólogo está obligado a pintar la pieza operatoria, laminarla, porque además de las características histológicas del tumor, pues nosotros tenemos que reportar el borde de sección, si este borde de sección está libre o está comprometido, porque eso es importante para el pronóstico. Como les comenté, la quinta edición del libro de la WHO ha variado sustancialmente algunos tipos histológicos. Estos son los tumores renales más frecuentes, donde tenemos a la cabeza los carcinomas de células renales, variadas células claras, que son la gran mayoría, y de por sí ese tipo histológico es un tipo histológico agresivo, definitivamente. Hay una categoría denominada neoplasia renal quística multilocular, y que esta variante generalmente es una lesión prácticamente de bajo potencial maligno, y la enucleación de la lesión ya definiría como una lesión con muy bajo riesgo de metástasis, ¿no? Y por eso está dentro de esta categoría de una neoplasia renal de bajo potencial maligno. De ahí tenemos las lesiones papilares. Recordar que tenemos los adenomas papilares renales, que son tumores benignos y que el tamaño es fundamental, ¿no? Son lesiones que miden menos de 1.5 centímetros de diámetro y naturalmente no hay atipia. Los carcinomas de células renales variante papilar, que es la segunda neoplasia más frecuente dentro de los carcinomas renales, ha variado en su clasificación. En la WHO antigua teníamos el tipo 1, el tipo 2, el tipo 2 ya desapareció, solamente ha quedado el tipo 1, y han aparecido algunas subvariantes que ya las discutiremos en diapositivas más adelante. Un grupo importante lo representan las lesiones con características oncocíticas, y estas lesiones es importante que las tratemos los patólogos de definir, porque tenemos aquí desde lesiones benignas como el oncocitoma, que es una lesión relativamente frecuente, a lesiones malignas como los cromófobos, variante oncocítica, y ha aparecido una nueva categoría de tumores oncocíticos que lo veremos posteriormente. Los carcinomas de los ductos colectores, que es uno de los tipos histológicos menos frecuentes, pero que se mantiene en el tiempo. Pero han aparecido otros tumores renales, ¿no? Como ustedes pueden ver acá, existen otros 6 subtipos histológicos menos frecuentes, con el tumor de células renales papilar de células claras. Hay que diferenciar este papilar de células claras del carcinoma papilar. Son dos lesiones completamente diferentes, con pronósticos completamente diferentes. Estos papilares generalmente son lesiones generalmente de bajo grado. Existen después otros tipos histológicos que por las características morfológicas que tienen, son denominados así: tubular, mucinoso y fusocelular, porque imaginaremos que dentro de su composición va a tener características fusocelulares alargadas, una variante tubuloquística,
enfermedad renal asociada a la enfermedad quística adquirida, que como sabemos conlleva un riesgo. Un carcinoma de células renales y sólido eosinofílico es una variante diferente de los oncocíticos, lo menciono por la característica eosinofílica de este tumor, y la variante no clasificable, ¿no?, que cae ahora dentro de la categoría de los denominados NOS. Pero ahí no acaba la cosa. Como podemos ver, aquí hay enfermedades definidas molecularmente, o sea, necesitamos, si bien es cierto, estos tumores tienen características morfológicas, patrones papilares, quísticos, en cuanto a la edad, en cuanto a la presencia de nucleolo prominente, con halo alrededor, etcétera, que podría, desde el punto de vista anatomopatológico, intentar acercarnos a estas variantes, pero sí es importante que les hagamos estudios de inmunistoquímica necesariamente para poder identificar si son deficientes y, como no, necesariamente hacerle estudios moleculares. Existen otros tipos de tumores, desde las lesiones mesenquimales, lesiones mixtas, lesiones embrionarias, etcétera, en el riñón. Y todo esto, naturalmente, es producto de diversos trabajos. Aquí les presento uno de los trabajos de un grupo importante europeo-americano, en la cual hacen el estudio de los tipos histológicos más frecuentes, y ellos tienen una metodología de trabajo donde le asignan a cada integrante del equipo un tipo histológico para que solamente analice todos los estudios en función a cada tipo histológico, sus características, etcétera, y eso es lo que nos permite las diferentes actualizaciones que tenemos. Acá subrayo un poco porque, como sabemos, existen algunos cambios dentro de los tumores renales, que pueden ser cambios rhabdoides o sarcomatoides, que no representan tipos histológicos, sino son desdiferenciaciones que presenta el tumor, producto de alteraciones moleculares, como les voy a explicar en una diapositiva más adelante, que le dan un peor pronóstico a los diferentes tipos de tumor. Estas características sarcomatoides y rhabdoides se pueden presentar en los diferentes tipos histológicos. Y como les mencionaba, el carcinoma de células renales tipo papilar ya se modificó, desapareció el tipo 2, se ha quedado solamente el tipo 1, pero han aparecido unas variantes histológicas infrecuentes y que, como veremos más adelante, están propuestas como subtipos histológicos emergentes que todavía no están consideradas dentro de la clasificación de la WHO, donde tenemos la variante solia, la variante bifásica, que tiene un patrón alveolar escamoide, o sea, tiene varias medidas escamosas, la variante oncocítica, la Wartin-Like, y una variante interesante que se llama con polaridad invertida, donde los núcleos adquieren una posición luminal hacia la luz y no basal como normalmente lo hace. Un gran problema para los patólogos, y peor aún cuando estamos frente a una biopsia core, es todos los tumores que tienen características eosinofílicas u oncocíticas, ¿no? Y vean ustedes en esta diapositiva, producto de este artículo, la gran variedad de tipos histológicos que pueden tener un patrón eosinofílico oncocítico, desde un simple oncocitoma hasta cromófobo, que es lo que más frecuentemente tenemos que dilucidar, hasta otras variantes menos frecuentes que son generalmente asociadas a alteraciones o mutaciones genéticas. Estos son los tres tipos histológicos más frecuentes cuando estamos nosotros frente a un tumor con características oncocíticas: tener un carcinoma de células cromófobo, variante oncocítica, un oncocitoma, y un carcinoma de células renales deficiente en SD, en succinato deshidrogenasa. Felizmente, la inmunistoquímica nos puede ayudar en ese contexto para poder diferenciar entre uno y otro, ¿no? Donde estos carcinomas que tienen deficiencia, generalmente por inmunistoquímica tenemos el marcador, podemos ver que se pierde esa expresión y de esa manera los podemos diagnosticar. Este marcador, lamentablemente, no disponemos en la institución. Tenemos los oncocitomas y los cromófobos, que con el CK7 y el CK117 los podemos diferenciar. Uno es generalmente negativo o muy escasas células positivas, menos del 5%, y otro es comúnmente positivo al CK7. Y en cuanto al CK117, los oncocitomas pueden a veces ser también
positivos, el cromófobo normalmente es positivo. Entonces ahí puede haber cierta sobreposición. Tomemos en cuenta que los oncocitomas, este es un oncocitoma, por ejemplo, muy particular, pueden tener células bizarras, atípicas, y eso está permitido dentro de un oncocitoma. Los oncocitomas, a pesar de ser lesiones benignas, pueden tener invasión hacia el seno, hacia la grasa perirenal, así que esa característica no es exclusiva solamente de los tumores malignos, y por lo tanto, igual ser considerados lesiones benignas inclusive. Les mencionaba de que dentro de la categoría de las lesiones oncocíticas hay dos nuevas variantes, los tumores oncocíticos de bajo grado y los de alto grado, donde tenemos alteraciones de inmunistoquímica y moleculares completamente diferentes, y eso es lo que los diferencia de los otros tumores del oncocitoma y del cromófobo. Y la inmunistoquímica, felizmente, en este caso también nos ayuda. Generalmente, estos tumores de bajo grado característicamente son positivos para el CK7 de manera difusa, a diferencia del oncocitoma, que era focal, pero que el C117 generalmente es negativo, ¿no? Y los tumores oncocíticos de alto grado. Existen, desde el punto de vista molecular, formas híbridas entre los oncocitomas y los cromófobos. Y estos tumores tienen características clínico-patológicas y tienen características moleculares que las distinguen de los otros, de un oncocitoma o de un cromófobo. De alguna manera comparten ciertas características moleculares, ni de uno ni de otro, sino tienen una posición intermedia y por lo tanto tienen un pronóstico también intermedio entre ambas lesiones. Como les mencioné, también igual existen lesiones emergentes, que igual este grupo de estudio los ha ido analizando. Pero miren, en este año, en el 2022, se ha publicado este artículo, dentro de los cuales están analizando solamente los papilares y los cromófobos, y dentro de las formas emergentes de los tipos histológicos están los que les estaba mencionando en ese artículo, que se están describiendo como posibles variantes histológicas, ¿no? El bifásico escamoide alveolar, el de polaridad inversa y el carcinoma papilar semejante a Warthin, ¿no? Como lo que sucede en las glándulas salivales, ¿no? De ahí el nombre de Warthin-like. Entonces, realmente los tipos histológicos vienen cambiando bastante. Las biopsias core es un material muy limitado para que los patólogos con total precisión podamos hacer las diferencias. Y como sabemos, realmente los manejos a veces son completamente diferentes. Algunas pocas palabras sobre la diferenciación sarcomatoide. Sabemos que esta diferenciación sarcomatoide se puede presentar en los diferentes tipos histológicos y le va a conferir un peor pronóstico. Este es un estudio de un metaanálisis. Esta diferenciación sarcomatoide ya se sabe, se ha analizado, se ha estudiado. Este es un artículo de 2014 en la cual se sabe de que hay una transformación a través de una célula madre maligna que tiene esa capacidad de transitar entre lo que le llaman una desdiferenciación de transformación epitelial mesenquimal. Y eso es lo que explicaría, ¿no? Esa morfología sarcomatoide fusocelular en estos tumores que naturalmente está reforzada y avalada por estudios moleculares donde se ve que estos tumores adquieren nuevas alteraciones genéticas que le van a dar una competencia de mayor agresividad. Sobre la diferenciación rhabdoide, ¿no? Se ha visto que se puede encontrar alrededor del 5% de las diferentes neoplasias, ¿no? Las características rhabdoides tienen características histológicas muy particulares, son células tumorales que tienen ese aspecto semejante a una célula muscular embrionaria, de ahí la denominación de rhabdoide. Pero estas células rhabdoides característicamente tienen que tener unos glóbulos hialinos en el citoplasma para hablar de una diferenciación rhabdoide en el tumor, ¿no? No existe un porcentaje que defina con claridad si es que 20, 30 o 50% hace un peor o un mejor pronóstico, a diferencia de los sarcomatoides que, según la literatura que he estado revisando,
efectivamente sí se habla de que a partir de un 20% confiere un peor pronóstico que aquellos casos en los cuales tienen menos de 20% de diferenciación sarcomatoide. Imagino que después ya discutiremos un poco más sobre eso. Pero les traigo este artículo adicionalmente en la que ustedes pueden ver de que existen características semejantes a rhabdoides. ¿Cuáles son esas características semejantes a rhabdoides? Son células igual que tienen el aspecto rhabdoide, solo que no tienen ese glóbulo hialino en el citoplasma. Y ellos han demostrado en este estudio que aquellas células tumorales que tienen un aspecto rhabdoide, pero no tienen ese glóbulo y por lo tanto lo llaman rhabdoide-like, los comparan con aquellos tumores que tienen características rhabdoides y ven que inclusive aquellos que tienen características rhabdoides-like tienen peor pronóstico que aquellos que nosotros conocemos como el rhabdoide. Entonces, no debemos desdeñar cualquier característica rhabdoide que podamos identificar en un tumor. Finalmente, lo que los patólogos debemos reportar dentro de las características histológicas es, en este artículo ponen todas aquellas condiciones que son importantes porque van a dar un pronóstico e información importante para el médico clínico o cirujano. El tipo histológico, naturalmente el grado histológico, que como sabemos ya de hace como unos 10 años ya se modificó la forma de cómo graduamos, ya no se utiliza el Fuhrman, simplemente se utiliza la graduación ISUB, que se caracteriza por la graduación nucleolar del tumor. Debemos reportar si hay características sarcomatoides o rhabdoides, debemos reportar la presencia o no de necrosis, pero necrosis tumoral. Y esa necrosis tumoral, cuando es más del 10%, es peor pronóstico que aquellas que tienen menos del 10% de necrosis. Extensión de la invasión, si va más allá de la cápsula, si invade el seno, si invade la fascia gerota, si invade la grasa perirenal, presencia o no de émbolos tumorales, si se compromete la adrenal o no, el estado de los márgenes quirúrgicos, sobre todo para las nefrectomías parciales, y presencia o no de metástasis ganglionar. En el INEM manejamos un protocolo que lo vamos a actualizar dentro de poco. Finalmente, para concluir, la patología, a la luz de los nuevos tratamientos que sabemos se pueden emplear en la parte de patología renal, que es la inmunoterapia, pues patología puede contribuir naturalmente con el análisis o el estudio del PDL1, ¿no? Que es un método que se utiliza por inmunistoquímica y esto puede ayudar o contribuir a definir si el paciente es tributario o no de alguna forma de inmunoterapia. ¿Ok? Eso era lo que quería compartir con ustedes y quedo a las preguntas que me puedan hacer. Gracias. Gracias, doctor Taxa, por su realmente brillante exposición. Ha sido bien conciso con la charla. Y bueno, al final vamos a hacer algunas preguntas para ver cómo puede extrapolar toda esta gran masa de información que ha presentado en muchas veces un pequeño filamento de biopsia en los pacientes que tienen enfermedad avanzada, ¿no? Veamos qué tanta eficiencia tiene, qué tanta eficiencia necesita el tejido de una biopsia para poder dar toda esta información que muchas veces es valiosa y pronóstica. Siguiendo con el programa y al final integrando todos los conceptos que se van a generar en la reunión del día de hoy, invito al doctor Fernando Quiroga, que es médico asistente del Departamento de Urología del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y miembro de la Sociedad Peruana de Urología. El rol de la cirugía en el cáncer de riñón avanzado ha cambiado muchísimo. Y desde la cirugía upfront o la cirugía primaria a la cirugía diferida, en ciertas ocasiones es importante poder tomar en consideración en qué escenario es mejor plantear una u otra. Entonces invitamos al doctor Fernando Quiroga para hablar sobre el rol de la cirugía en cáncer de riñón metastásico, cirugía primaria versus cirugía diferida. Muchas gracias, Fernando, y te doy el paso. Buenas noches con todos. Muchas gracias, Hugo. Gracias a la Sociedad de Cancerología que nos permite compartir con ustedes algo de la experiencia que hemos ido acumulando estos años. Bueno, muy bien, como decía el doctor Fuentes, muchas cosas han ido cambiando en cáncer de riñón en los últimos años, sobre todo en el escenario de enfermedad metastásica.
Pero a pesar de que hemos mejorado el diagnóstico, estamos viendo cómo los progresos en patología nos están comenzando ya a permitir dilucidar ciertos aspectos en algunos tipos de cáncer de riñón que no tenían una precisión histológica, y que es más, estamos entrando más allá hacia marcadores biológicos que nos van a permitir en algún momento poder precisar mejor qué tipo de tratamiento va a hacer un paciente. Sin embargo, aún el cáncer de riñón sigue siendo una de las neoplasias más letales que tenemos al momento. Este concepto es importante. El cáncer de riñón metastásico es incurable al momento. Quizás más adelante podamos tener opciones que puedan mejorar este pronóstico, pero al momento, cuando tenemos un cáncer de riñón que ya es metastásico, sabemos que la mayor probabilidad es que ese paciente vaya a morir en el tiempo. El Instituto Nacional del Cáncer muestra que un cáncer localizado de riñón puede tener una sobrevida de 5 años en el 93%, pero un cáncer metastásico, su sobrevida, aún en los mejores escenarios, que es en Estados Unidos, con todas las disposición de armamentario terapéutico que tienen, llega a un 12%, una sobrevida a 5 años. Sabemos que es el 12º cáncer más común en el mundo, pero sin embargo es la tercera causa de mortalidad en el cáncer genitourinario. Al diagnóstico, del 22 al 30% de los pacientes van a presentarse con enfermedad metastásica. ¿Por qué estas variaciones? Porque pues algunos avances tecnológicos, la ecografía, por ejemplo, ha hecho que se descubran muchos tumores incidentales con enfermedad un poco más temprana. Pero en nuestro medio, y todos lo sabemos, muchas veces llegan los pacientes en escenarios bastante avanzados. La nefrectomía eruptiva es extirpar el tumor primario sabiendo que ese paciente tiene metástasis. Y las preguntas que debemos responder es, ¿beneficia una nefrectomía a un paciente con enfermedad metastásica? Y si esto es beneficioso para este paciente, ¿cuándo hacerlo? Antes de dar tratamiento sistémico, después de dar tratamiento sistémico, es decir, sacando el riñón vamos a hacer que ese tratamiento sistémico tenga mejores resultados, o mejor dar tratamiento sistémico y esperar ver los resultados para, de acuerdo a eso, sabiendo que este paciente puede responder, sacar el riñón para mejorar la respuesta que este paciente puede tener. Preguntas que tenemos, preguntas que aún no tenemos una respuesta. Ahora, ¿todos los pacientes con cáncer metastásico de riñón son iguales? Pues evidentemente no. Los pacientes pueden tener distintos escenarios al momento del diagnóstico, desde pacientes jóvenes con un estado funcional magnífico y con un volumen metastásico pequeño, hasta pacientes con un estatus performance muy bajo, con adultos mayores, con más de un sitio de metástasis. Los pacientes no son iguales. Y por eso es ahí más que nunca que aquella regla que nos dice individualizar al paciente es importantísima. Durante mucho tiempo se consideró a la nefrectomía citorreductiva un estándar de tratamiento, sobre todo basados en los estudios randomizados realizados en el tiempo de las citoquinas. Pero esto también nos permitió encontrar o definir o conllevar de que hay varios factores pronósticos que tenemos que tener en cuenta a la hora de definir el tratamiento quirúrgico de un paciente. Entre estos tenemos aquellos que dependen del paciente, como su estatus de performance, cómo se encuentra ese paciente, qué morbilidades tiene, cuál es su condición clínica al momento de que llega el diagnóstico, al momento que llega a proponerse algún tipo de tratamiento, qué síntomas tiene ese paciente, los propios de la enfermedad, los propios de otros problemas de salud que puede tener con ella. Recordemos que esta es una enfermedad de adultos mayores y por ende estos pacientes pueden tener otro tipo de problemas de salud que debemos considerar en un momento de tomar decisiones. El volumen tumoral. Este paciente que ya tiene enfermedad metastásica, tiene una nefrectomía previa, tiene metástasis ósea o hepática, cómo están sus análisis de laboratorio, su anemia está anémico, tiene marcadores inflamatorios,
qué tratamiento previo ha tenido, cuánto tiempo ha pasado antes de que este paciente haya presentado enfermedad metastásica. Y esto ha llevado al desarrollo de grupos pronósticos. Hay varios. Quizás los más conocidos son los criterios del Memorial Sloan Kettering Cancer Center, que se iniciaron actualmente el tratamiento con citoquinas. Recuerden que al principio uno de sus criterios era si este paciente tenía nefrectomía previa o no, o aquellos criterios que después se han desarrollado con los criterios de Genn, que fundamentalmente están en relación al performance status, al diagnóstico del tratamiento, si tienen anemia o no, hipercalcemia. Lo cierto es que aquellos pacientes en grupo favorable tienen una sobrevida mucho más larga que aquellos pacientes que tienen un grupo en el que tienen más de 2 factores de riesgo. En la primera era de la inmunoterapia no había mucha duda. Teníamos 2 estudios aleatorizados, prospectivos, que establecieron con mucha claridad que aquellos pacientes que tenían, estos son los 2 ensayos que tenían, y se aleatorizaron para nefrectomía citorreductiva, y luego le daban interferón alfa o interferón alfa como terapia. Quedó bien establecido que en estos pacientes el tratamiento definitivamente era beneficioso. La nefrectomía citorreductiva ayudaba en aquellos pacientes que respondían, que eran un 12 a 15%, tenían una respuesta, aquellos pacientes que respondían tenían una respuesta larga, un control de enfermedad bastante largo, pero 12% no es mucho. Y durante mucho tiempo, después de más de 20 años de manejos, además de la toxicidad que tenía este tipo de tratamientos, estos tratamientos fueron viéndose abandonados. Y aún teniendo la evidencia de que la citorreducción ayudaba, no se definía claramente por qué esto sucedía. Se hablaba acerca que al tener tumores grandes y voluminosos, eso actuaría como un sumidero inmunológico. Definitivamente tenían que ver con la inmunidad. ¿Por qué? Porque hay un 2 a 3% de pacientes en los cuales al extirpar el riñón, las metástasis a distancia regresionan espontáneamente. Desafortunadamente es un número muy bajo de pacientes para poder ofrecer una nefrectomía con la intención de que las metástasis desaparezcan solas, ¿no? Pero este fenómeno ocurre y tiene relación con la producción de clonas metastásicas, la producción de sustancias que el primario tiene. Sea como sea, el mecanismo exacto por el cual la nefrectomía citorreductiva ayudaba a la inmunoterapia es, al momento, no bien conocido. Todo esto cambia hace algunos años cuando aparecen los tratamientos TARGET. Inicialmente la nefrectomía citorreductiva se asumió, oye, si funcionaba en el anterior, debe tener los mismos efectos con estos tratamientos. Y basados en esto y basados en que también este tipo de tratamientos TAR en la mayor parte de los estudios de los pacientes incluidos en estos estudios fueron previamente nefrectomía, entonces se continuó haciendo nefrectomía citorreductiva para administrar este tipo de tratamientos. Pero quedaba la pregunta, ¿esto realmente funciona? Habían varios estudios observacionales que avalaban que aquellos pacientes tratados con nefrectomía citorreductiva les iba mejor que aquellos pacientes en los cuales no habían tenido la nefrectomía citorreductiva en la era de los tratamientos con inhibidores TKI. Ha habido varios ensayos. Este es uno muy interesante del 2014 del Dr. Genn, de donde salen los criterios pronósticos para situar a los pacientes que pueden beneficiarse del tratamiento, que mostraban el beneficio que el tratamiento con nefrectomía citorreductiva ocasionaba. Toda una serie de estudios retrospectivos que comparaban la sobrevida global
mejor a favor de aquellos pacientes que tenían nefrectomía citorreductiva. Entonces quedaba la pregunta, ¿esto funciona o no funciona? ¿Por qué? Porque la nefrectomía citorreductiva no deja de tener complicaciones, son pacientes de alto riesgo, hay complicaciones posoperatorias, tenemos y hemos visto pacientes que durante la recuperación posoperatoria mostraban progresión importante de la enfermedad. Y esto nos lleva a decir, bueno, ¿en qué momento es mejor hacer la cirugía? O realmente desde el comienzo, como es en el caso con la inmunoterapia, desde el comienzo sacar el riñón, a esos pacientes les va a ir mejor. Entonces, ¿qué hacerlo? ¿Cómo resolver estas preguntas? Dos estudios fueron diseñados para responder estas preguntas, el Sultán y el estudio Carmena. Todos conocemos estos estudios. El Sultán se preguntaba en qué momento, no decía si sí hacer o si no hacer. Decía, ¿hacemos la nefrectomía y luego le damos el tratamiento? ¿O damos el tratamiento y luego hacemos la nefrectomía? Y continuamos con el tratamiento sistémico. Entonces, este estudio fue diseñado para reclutar a 458 pacientes y aleatorizarlos hacia un brazo hacia el otro. El objetivo tenía para definir cuál de los brazos iba a ir mejor en este escenario. Desafortunadamente, este estudio se cerró casi a los 6 años de haberse iniciado por el bajo número de reclutamiento que tuvo este paciente. Se reclutaron solamente 99 pacientes, ¿no? Entonces, los resultados no fueron muy alentadores. La sobrevida libre de progresión fue similar y, sin embargo, en aquellos pacientes que tuvieron el tratamiento diferido, es decir, que tuvieron nefrectomía después de iniciar el tratamiento, tuvieron una sobrevida global un poco mejor. Muchas críticas se pueden decir, podemos tener pues que no se alcanzó el número que se había planificado de tratamiento, que ese número bajo hizo cambiar el tipo de objetivo para poder incluir solamente 99 pacientes, pero lo cierto es que la evidencia mostraba que probablemente aquellos pacientes en los que se difería la nefrectomía les iba un poco mejor, ¿no? Y teniendo en cuenta que el abordaje diferido permitió a más pacientes recibir sunitinib y por lo tanto hubo una leve mejoría en la sobrevida global, ¿no? Además que el tratamiento con sunitinib previo permitía identificar a aquellos pacientes que no iban a responder al tratamiento y por ende, si no iban a responder al tratamiento, pues probablemente la cirugía no tenía un mayor sentido, ¿no? Pero la pregunta es, ¿y a esos pacientes les hubiera ido mejor sacando el riñón? Desafortunadamente el número de pacientes reclutados no alcanzó para contestar adecuadamente esa pregunta. El segundo estudio fue un estudio francés, el estudio Carmena, en el cual se randomizó a pacientes con nefrectomía más sunitinib. Este estudio fue diseñado con el no inferioridad. O sea, la idea era acá demostrar que dar sunitinib solo era igual a hacer nefrectomía seguida de sunitinib. Los resultados, desafortunadamente similar al anterior, se logró un seguimiento de 50 meses en aquellos pacientes que tuvieron sunitinib sin nefrectomía frente a 13 meses porque tuvieron cirugía seguida. La sobrevida global no tuvo una diferencia significativa, es decir, no hay una diferencia marcada. El sunitinib solo no fue inferior a la nefrectomía con sunitinib. Sin embargo, este estudio tuvo muchas objeciones. Los pacientes incluidos en este estudio fueron de riesgo intermedio pobre. El estudio se cerró tempranamente, no alcanzó el número de pacientes a seguir. Se usaron otros criterios subjetivos para seleccionar pacientes para la cirugía. Mucho paciente con tumor grosero enrolados. Aparentemente había un sesgo en la selección de los pacientes. Fueron demasiados centros involucrados en este ensayo.
y aquellos pacientes que en los que parecía que iba a ir mejor no les ofrecían el estudio. Aquellos pacientes que los veían peor les ofrecían el estudio con el fin de que recibieran el tratamiento y la cirugía, ¿no? Y muchos cruces entre los brazos de estudio. Entonces, ese sesgo se vio porque en este periodo de tiempo el Memorial Sloan Kettering y el INRI Anderson se continuaron haciendo nefrectomía, evitando a los pacientes de alto riesgo que no beneficiaban. Y los resultados no fueron iguales. Lo cierto es que en el grupo de nefrectomía citorreductiva y sunitinib hubo un mayor porcentaje de pacientes con tumores muy groseros, T3, T4. Muchos pacientes que fueron asignados a nefrectomía citorreductiva no recibieron el tratamiento paciente. Y muchos pacientes que tuvieron sunitinib fueron posteriormente operados. Es decir, hubo muchos sesgos en estos estudios. La sobrevida en estos pacientes, la sobrevida global, en este estudio fue de 13.9 meses y de nefrectomía citorreductiva de 18.4 meses. Pero en 2 ensayos posteriores a esos, en que el control fue solo sunitinib, la sobrevida global media fue de 26 meses. Es decir, hubo un sesgo de pacientes de mal pronóstico, de pobre pronóstico para entrar a este ensayo. Pero sea como sea, es la evidencia que tenemos. Posteriormente, no hace mucho, hubo un análisis posterior del Carmena, reclasificando a aquellos pacientes de riesgo intermedio y diferenciando a aquellos pacientes que en vez de tener 2 factores de riesgo intermedio, solo tenían un factor de riesgo intermedio. Estos pacientes aparentemente sí se beneficiaron con la nefrectomía citorreductiva. Y aquellos pacientes con una nefrectomía tuvieron una mejor sobrevida. La pregunta, si la nefrectomía citorreductiva en la era de los inhibidores de tirosina quinasa nunca va a poder ser contestada, porque la tirosina quinasa ya no es el medicamento de elección para los pacientes con enfermedad metastásica. Es cierto que los países latinoamericanos, entre los que estamos nosotros, o países en vías de desarrollo, probablemente sea más asequible ir a inhibidores de tirosina quinasa que a otros tratamientos más modernos, y por eso es que estamos dando un poquito más de desarrollo al escenario que ya se vivió hace varios años en otros países. Entonces, ¿cuál es el mensaje en pacientes que vamos a usar inhibidores de tirosina quinasa? Pacientes seleccionados, ¿no? ¿Y cómo seleccionar mejor pacientes para nefrectomía citorreductiva? Usar factores preoperatorios. Podríamos usar tratamientos preoperatorios antes de la cirugía como un biomarcador, es decir, a este paciente le doy, este paciente responde, a este paciente vale la pena operarlo porque después me va a mejorar. Sí, podría ser. O como nos dice el doctor Taxa, mediante patología podríamos tener algunos marcadores histológicos que nos puedan decir mejor qué paciente va a poder responder al tratamiento sistémico o no. Hay varios factores que se están viendo, hay varios escenarios con las que se consideran qué paciente puede ir mejor para una cirugía. Tener factores como la albúmina, si hay metástasis hepáticas, si hay metástasis supradiafragmáticas, si las metástasis son solo retroperitoneales, y de acuerdo al número de factores poder definir una mejor o peor sobrevida en estos pacientes. Hay nomogramas que se han desarrollado que con la misma intención nos ayudan a definir qué pacientes podrían en el tiempo tener una mejor respuesta después de una nefrectomía citorreductiva. Recordemos que los criterios para definir un paciente quirúrgico también no solamente son también de aspecto quirúrgico, si un tumor es resecable o no, para este paciente no ponerlo en un riesgo innecesario. Lo cierto es que entre los factores que mejor se asocian a una citorreductiva están la edad, que este paciente no tenga más de 75 años, que la cantidad de tumor
removido con la cirugía sea importante. Evitar los estadios T4 porque son cirugías muy complicadas. Al añadirse, al comprometer otros órganos, pueden hacer necesario una multiresección de órganos, sacar un pedazo de colon, vaso, páncreas, y esto complica el paciente. Evitar pues esas hospitalizaciones prolongadas. Y ojo, esto fundamentalmente que estamos hablando de pacientes con cáncer de células claras, porque los pacientes con otro tipo de histologías, los datos son más conflictivos que con los que tenemos disponibles ahora para células claras. Actualmente, el rol y el momento siguen sin estar muy claros. Sí tenemos pacientes que se benefician con nefrectomía citorreductiva. Más adelante vamos a ver qué pacientes son estos, pero en resumen, paciente con buen pronóstico, en buenas condiciones, vale la pena, hay que operarlo. Paciente con un riesgo intermedio, con un factor desfavorable, discutirlo. Pacientes de mal pronóstico, nefrectomía citorreductiva no les va a ayudar. Pero ya tenemos otro escenario. Ya estamos en la era de la inmunoterapia. Es cierto, la estamos viendo como el niñito que mira los juguetes en Navidad a través de la ventana, no los vemos, los ansiamos, los tenemos, sabemos que ahí están, pero todavía no podemos usarlos a nuestra libre voluntad. Pero sabemos que estos medicamentos existen, que tienen excelentes respuestas, y el enfoque de atención actual ha cambiado fundamentalmente. En otros países ya la columna vertebral de tratamiento es inmunoterapia. Y las combinaciones basadas en inmunoterapia hoy son el tratamiento estándar para este tipo de pacientes. Ojo, tenemos unos beneficios clínicos importantísimos, ya bien demostrados en estudios que ya actualmente son pues de rutina para todos, ¿no? El Keynote 426, el Checkmate 9R, el Checkmate 214. Y hemos revuelto al comienzo, porque esto es inmunoterapia, ojo. Estos pacientes con inmunoterapia se beneficiaban quitando el riñón. Y ahora ya no estamos hablando de inhibidores TKI, estamos hablando de inmunoterapia. ¿Va a valer la pena volver a mirar para atrás? Entonces, en una revisión retrospectiva se ha visto que estos pacientes pueden mejorar cuando han tenido nefrectomía previa. Hay dos ensayos clínicos que están comparando este tipo de tratamientos. El ensayo Nordic, que está comparando Nivo-IPU con citorreductiva, el ensayo PROVE, vamos a apurarnos un poco porque estamos llenos del tiempo, que también está diseñado para que con el escenario de tratamiento inmune, saber si la nefrectomía citorreductiva va a tener un escenario del momento. Entonces, también, tratamiento preoperatorio como un biomarcador. El MD Anderson tiene un estudio que está en marcha, que ya terminaron de reclutar y esperamos resultados. ¿Qué hacer en la práctica clínica? Estadio clínico 4, esto está bien definido, tumorio resecable, considerar una biopsia y discutir en algunos pacientes citorreducción. Si el paciente tiene bajo alto riesgo, nada, terapia sistémica solo. Si es irresecable, biopsia y tratamiento sistémico. En los escenarios de la Asociación Europea de Urología, igual, lo mismo. Alto riesgo, no se opera, déjenlos tranquilos esos pacientes. Sin embargo, la nefrectomía para el cáncer de riñón metastásico sigue siendo paliativa, totalmente indicada. Pacientes que tienen síntomas no manejables, dolor, obstrucción, síndromes paraneoplásicos, deben operarse. Pacientes con anematuria endemisante deben operarse. Pacientes con oligometastasis resecables deben operarse porque podemos tener tiempo libre de enfermedad muy prolongado y en algunos pacientes no vuelve a aparecer la enfermedad. Pues he visto por lo menos unos 2 años que estos pacientes no van a necesitar tratamientos complementarios. Entonces, citorreducción para pacientes de bajo riesgo y si van a tener inmunoterapia postoperatoria, mucho mejor. Considerarlo para aquellos pacientes con una carga metastásica limitada, es decir, y con las condiciones que el paciente pueda tener. En pacientes sintomáticos, independientemente del volumen tumoral de estos pacientes, es con intención paliativa, debe hacerse. En pacientes en los que tienen respuesta favorable o una enfermedad estable luego de iniciar la terapia dirigida, debe considerarse
nefrectomía citorreductiva. Muchas gracias, lamento haber pasado un poco el tiempo. Muchas gracias, Fernando, por tu exposición. Ha sido bastante clara. Yo creo que desde los criterios de resecabilidad o no, ha cambiado bastante la dinámica del rol quirúrgico en estos pacientes. Siguiendo con la exposición y yendo hacia la parte de tratamiento sistémico, tenemos dos charlas bastante interesantes y que en algún momento lo comentó el doctor Quiroga, es si aún podemos usar los inhibidores de tirosina quinasa en el manejo del cáncer de riñón metastásico. Esta charla va a estar a cargo de la doctora Milagros Guaringa. La doctora Milagros Guaringa es médico-oncólogo por la Universidad Federico Villarreal, tiene máster en oncología molecular, es jefa del servicio de oncología y hematología del Hospital Militar Central, y es médico de algunos centros privados. Te dejo, Milagros, por favor, para que des tu charla. Buenas noches, muchas gracias a la Sociedad de Cancerología por la invitación. Muchas gracias a la doctora Vidaurre y la doctora Zaida Morante también por la invitación. El tema que me han invitado a exponer es particular. ¿Aún podemos usar TKI en el manejo de cáncer de metastásico? Y la respuesta de antemano es obviamente que sí. Bueno, cáncer renal, ya lo han dicho los doctores anteriores, ocupa el nivel mundial, el 13º lugar a nivel mundial, y representa aproximadamente el 2.4 de todos los cánceres. El mayor pico lo encontramos en países como Europa, Norteamérica, Australia, Nueva Zelanda y Japón. Un estudio de Lima Metropolitana, la incidencia es aproximadamente en 1.85 por 100.000. Una comparación, por ejemplo, en Estados Unidos es 9.6 por 100.000. La edad promedio de incidencia es aproximadamente 64 años. Ya lo dijo el doctor, que el 85% aproximadamente el tipo histológico es el carcinoma de células renales. Dentro de las características o de los factores predisponentes, aparte del tabaco, está todo lo que se relaciona a síndrome metabólico, tenemos relación con sobrepeso, obesidad, diabetes mellitus, hipertensión arterial, y también el 2 a 3% ligados al síndrome de von Hippel-Lindau. Bueno, esto es la realidad que también ya lo mencionaron. Un paciente, la sobrevida a 5 años en un paciente en los mejores lugares es aproximadamente 12%. Sabemos que aproximadamente un 30% de pacientes tienen una enfermedad metastásica al inicio y esta sobrevida va disminuyendo. Un 20-30% desarrollan metástasis, hasta un 42% en menos de 12 meses. Entonces, ante esta realidad, tenemos que el carcinoma de células renales comprende un grupo altamente heterogéneo y que está basado sobre mecanismos genéticos y epigenéticos diferentes. Entonces, todo esto, la respuesta al tratamiento, obviamente es una enfermedad muy compleja, es considerablemente diferente en cada paciente y por lo tanto la decisión y la opción terapéutica es desafiante. Ya lo dijo Hugo, en la última década, yo diría que ni siquiera en la última década, en los últimos 4 años ha habido un cambio sin precedente en todo lo que es en el enfoque médico del carcinoma de células renales avanzado o metastásico. Entonces, ha hablado Fernando de una serie de criterios para modelos pronósticos, ¿no? Los más comunes, el del Memorial Sloan Kettering, donde hablaban, pero ojo que el Memorial en su época, que fue muy desarrollado y muchos estudios se desarrollaron, fue con los pacientes tratados con interferón alfa, ¿no? Entonces ahí teníamos las 5 características. Y la que más usamos actualmente, todos sabemos que es el International Kidney Cancer, el criterio de Genn, donde están los 6 criterios ya todos conocidos y donde sobre todo lo más importante de todo esto es qué significa cada uno, los riesgos, que es el riesgo favorable, con 0 factores, 1 o 2 en riesgo intermedio, es sobre todo los resultados. A 2 años, la sobrevida que tiene, tanto en riesgo favorable, que es un 75% de sobrevida, en riesgo intermedio un 53% y un 7% en pobre riesgo. Entonces, esto es lo más importante. Hablaba también de que habían otros factores, por ejemplo, se han propuesto factores clínicos donde habían con enfermedad hepática o metástasis ósea. También en estos estudios no se enrolaron pacientes con Pasopanib, también se hizo factores pronósticos con pacientes
solamente con Pazopaní también se sacó una tabla. Pero estos son los más conocidos por todos nosotros. Entonces, ya decía, en los últimos años ha habido una serie de tratamientos, drogas nuevas que han probado desde el año, muchos años atrás, como el interferón y el interleuquina 2, conocida por todos, algunos por nosotros por historia, pero algunos pacientes que tenían una enfermedad durable, respuesta por mucho tiempo, pero la eficacia era baja, ¿no? 12% se describe en interferón o 15% en interleuquina. Pero luego aparecieron el boom de las drogas antiangiogénicas, como por ejemplo los TKI, o por ejemplo tenemos ya el sorafenib, el acitinib, el cabozantinib, el clásico sunitinib, pazopanib, tisofanib, lenvatinib, etc. También tenemos las combinaciones como bevacizumab, interferón, o los inhibidores de mTOR, como el tensirolimos y everolimos. Y posteriormente ya tenemos las combinaciones, las terapias dual, etc. ¿No? Entonces, toda esta introducción a los tratamientos tenían un soporte biológico, una racional biológica, que es de la combinación en terapia dual de dos inmunoterapias, una que actúa a nivel de activación a nivel de los ganglios linfáticos y otra que actúa a nivel microambiental. Pero básicamente la introducción de la combinación de agentes se basa en el ataque simultáneo que puede ocurrir en dos características fundamentales que tiene la célula: la característica antiangiogénica y la característica inmunogénica. Entonces, activar el sistema inmunitario y la supresión de la señalización de la vasculatura del microambiente tumoral produciría una respuesta duradera inducida por el sistema inmunitario en todo este microambiente tumoral. Entonces, la combinación, el mecanismo de acción propuesto entre la combinación entre una inmunoterapia y un antiangiogénico sería esa. Entonces, en este caso, si los dos actúan, no necesariamente 1 más 1 es igual a 2, sino puede ser mucho mayor que 2. Entonces, de acuerdo a esto, se han aprobado, se han estudiado muchos esquemas de tratamiento y muchas propuestas de tratamiento, y siempre con los factores de riesgo, tanto en primera línea como en segunda línea. La combinación de TKI, con la combinación de TKI con inmunoterapia, tanto para riesgo favorable como para riesgo intermedio y pobre riesgo, y la combinación de inmunoterapia con TKI, específicamente para riesgo intermedio y pobre riesgo. Pero siempre está los TKIs como monoterapia, la presencia de ensayos clínicos, y luego también posteriormente en segunda línea. Entonces acá tenemos una de las últimas actualizaciones que hay acá en la NCCN, y tenemos la aprobación en primera línea, tanto en riesgo favorable como en riesgo intermedio, ¿no? Y tenemos los estudios, que ya lo mencionaron antes, de esto va a hablar otro doctor, pero yo voy a mencionar solamente, por ejemplo, tenemos el CheckMate 214, que es el estudio de la aprobación de nivolumab y ipilimumab versus sunitinib. Todos los estudios es sobre sunitinib, pobrecito los de sunitinib, todos los estudios se enfrentaron a sunitinib y todos fueron favorables a las combinaciones. Este estudio es un estudio fase 3 con 1096 pacientes, donde un brazo fue nivolumab 3 miligramos con ipilimumab 1 miligramo versus cada 3 semanas por 4 dosis, luego nivolumab 3 miligramos cada 2 semanas versus el brazo de sunitinib, que ya sabemos la dosificación clásica, que muchas veces en nuestra experiencia podemos considerarla muy tóxica, que es de 4-2. Este es el resultado en todos los pacientes con intención a tratar en sobrevida, en 0.72 de hazard ratio. Y acá tenemos, según riesgo intermedio, acá tenemos un hazard ratio de 0.68 y un riesgo, bueno, acá en riesgo favorable 0.94, casi no hay mucha diferencia. Esto es en cuanto al CheckMate 214, tenemos el KINO 426, acá la combinación fue pembrolizumab, axitinib versus sunitinib. Acá tenemos también los resultados en sobrevida, con un hazard ratio de 0.73 en todos los pacientes con intención a tratar. Y acá tenemos también los resultados, como vemos acá, en riesgo favorable, no da una respuesta favorable, pero acá sí en riesgo intermedio y pobre riesgo en 0.63 de hazard ratio. Acá tenemos también, si queremos ver, esto es en sobrevida, pero si queremos ver los resultados en PFS en pobre riesgo,
en PFS en ambos, tanto en el CheckMate 214 y en el Kino 426, sí tenemos resultados favorables en cada uno de ellos, con un hazard ratio en uno de 0.73 y en 0.69 en otro brazo. Entonces, obviamente estos estudios tenían otros objetivos, no solamente sobrevida global y PFS, también tenemos respuesta global y también tenemos, y en todos ellos era a favor de los brazos de la combinación. Otra combinación es el CheckMate 9ER, que es la primera línea de nivolumab o bosutinib. Aquí en este estudio es un estudio también fase 3 con 651 pacientes, nivolumab 240 miligramos con gabapentin 40 miligramos versus el brazo de sunitinib. A un seguimiento acá tenemos a favor del brazo de nivolumab con gabapentin con un hazard ratio de 0.70 en sobrevida. Bueno, acá también tenemos los resultados, ya pero por riesgos. Acá tenemos en un grupo de, en riesgo intermedio, con un hazard ratio de 0.74, y en pobre riesgo tenemos un hazard ratio de 0.45 a favor de la combinación. Acá vemos los resultados en riesgo favorable, que para nada es recomendado, ¿no? También tenemos el estudio CLEAR, el estudio CLEAR, que es la combinación de, son, digamos, 3 brazos, ¿no? El brazo es un estudio también fase 3, con 1069 pacientes. Este estudio tenía un brazo que era lenvatinib, pembrolizumab. El lenvatinib iba a 20 miligramos por día, con pembrolizumab cada 3 semanas. El otro brazo era lenvatinib más everolimus. El lenvatinib era la dosis de 18 miligramos y el everolimus 5 miligramos, versus el brazo de sunitinib. Acá tenemos los resultados en todos los pacientes a tratar, en el brazo del lenvatinib pembrolizumab versus sunitinib, el hazard ratio era 0.66. Acá también tenemos los resultados en el grupo favorable es donde no se ve el resultado, ¿no? Acá tenemos esto, es una actualización de este año, justo en el ESMO que acaba de terminar. Hubo una actualización para el resultado del estudio CLEAR, donde también se ven los resultados acá, tanto usando ambos criterios, tanto en los criterios del Small Kettering como el del consorcio, a favor de los brazos tanto en riesgo intermedio como en riesgo pobre, ¿no? Y también la respuesta completa que presentaban en la combinación lenvatinib pembrolizumab versus sunitinib, que era 61 versus 67.2 versus 4.2%. Bueno, nosotros cuando obviamente evaluamos los estudios y nosotros estamos frente a una serie de estudios que tenemos y tenemos que tomar la decisión, a veces no tenemos estudios, obviamente no hay estudios head to head. Como ya dije, los últimos 4 años ha sido una cantidad de estudios que tenemos frente y tenemos que tomar una decisión, y muchas veces lo que tomamos son los metaanálisis, ¿no? Hay metaanálisis, muchos metaanálisis que pueden salir, algunos más importantes que otros, y nosotros sabemos que como en los metaanálisis muchas veces están en la pirámide de los estudios en cuanto al nivel de evidencia. Entonces es un metaanálisis de un estudio que salió en la revista europea este año, pero eran estudios que eran todos los estudios publicados hasta junio del año pasado. En este metaanálisis primero evaluaron, fue una revisión sistemática de muchos estudios, entre ellos de muchas formas de evaluar con Medline, Cochrane, Embase, y fueron, como les dije, hasta junio del 2021. Se revisaron 3.158 estudios, de los cuales se removieron por duplicados 2005, y finalmente quedaron con 6 estudios para evaluar. Estudios en fase 3, los estudios más conocidos son los que están acá. Tenían que tener la característica que tenían que ser fase 3, que tenían que tener los endpoints primarios, por ejemplo, la sobrevida, el PFS, el OR,
tenían que tener parecido. Entonces acá evaluaron los estudios aprobados que tenemos pero es interesante evaluar el metaanálisis porque en los metaanálisis nosotros podemos ver cómo están más o menos, aunque no son comparativos, pero sí, no son estudios head to head, pero sí nos da una idea de cómo se dividieron esos estudios. Y acá tenemos, por ejemplo, si queremos el Checkmate 214, que es el nivolumab IPI, y acá como por ejemplo tenía la mayor cantidad de pacientes eran en el riesgo intermedio, ¿no? Igual, cuando se vio el estudio de Javelin, que avelumab citinib, también 61% tenían el riesgo intermedio. De todos estos, nosotros, por ejemplo, si vemos pembrolizumab, axitinib, mayor cantidad, a comparación de los otros, tenían en riesgo favorable. Pero también la mayoría de los pacientes tenían el riesgo intermedio, pacientes incluidos. Ahora, bueno, en la edad no había diferencia. En tiempo de seguimiento, acá, el que tenía mayor tiempo de seguimiento era... ¿Perdón? 2 minutos. Nivolumab y ipilimumab tenía mayor tiempo de seguimiento, 55 versus 18 meses, y acá tenía 0.69, el que tenía mayor sobrevida, en este caso era el Checkmate, el nivolumab cabozantinib. Bueno, voy a avanzar más rápido, esto también es lo mismo, el nivolumab cabozantinib, que era 0.60 en sobrevida. Bueno, esta es una evaluación de SUPRA, que era un ranking acumulado de lo mismo. Acá lo que más me interesa es que veamos también los resultados en efectos adversos, que era el SUPRA, que era el estudio, que era un ranking evaluado por eventos adversos. Acá tenemos, por ejemplo, que tenía mayor cantidad de eventos adversos, pembrolizumab y cabozantinib versus nivo, en mayor cantidad, y el que aparentemente tenía menos era nivo-IPI, pero los que descontinuaban el tratamiento por los eventos adversos era el cuadro de nivo-IPI. Bueno, como me están apurando, acá también los eventos adversos. Acá era una pregunta importante que espero que pueda terminarlo y concluirla. Es importante, ¿es todavía la monoterapia una opción? Esta es una revista portuguesa que salió con guías. Ellos evaluaron todo, incluso el comportamiento del tratamiento durante la pandemia, que fue que todos, como sabemos, recomendábamos terapia oral. Entonces, al final llegan a las conclusiones. Podría ser en pacientes con riesgo favorable, enfermedad indolente, poca carga tumoral, esto lo podemos dejar para discutir, pacientes claramente con perfil angiogénico definido, en algunos casos con carcinoma de células no claras, pacientes con comorbilidades y pacientes bien informados y educados. Acá tenemos finalmente las recomendaciones que da, y acá también dice lo mismo, en monoterapia, pacientes que son pacientes nuevos, que son observados, o pacientes que son candidatos a cirugía, van a cirugía, y los pacientes que no son candidatos son clasificados. Yo tenía como un caso clínico para discutir, pero finalmente es un paciente con un cáncer renal metastásico, riesgo intermedio, militar, que en el 2018 debutó, y en ese momento nosotros optamos, tenía metástasis pulmonar en un riesgo intermedio, y este paciente teníamos esas opciones, era un paciente con el cual conversamos, un paciente militar que tenía que viajar, no podía regresar, quería ascender, no quería que figurara en su plana, que es un paciente que podía tomar pastillas, tabletas, y en este caso optamos por darle pazopanib, empezó con 800 miligramos, toxicidad dermatológica, hipotiroidismo subclínico. Este paciente pasó la pandemia, y ya el 2020 no tenía evidencia de enfermedad. Continuó el tratamiento durante la pandemia, y el último reporte del médico que lo está tratando es que continúa en respuesta completa. Eso es todo, en verdad, hay mucho que discutir. Muchas gracias. Muchas gracias, Milagros. Y como tú dices, hay muchísimo que discutir en enfermedad avanzada. O sea, podemos discutir realmente quién va o quién no a terapia, o como monoterapia con combinación, si es combinación inmuno-inmuno, inmuno-TKI, y a la fecha con los estudios que han salido del COSMIC 313, de tripletas, ya no solo de dupletas, ya hablamos ya de ligas mayores. Y para hablar ahora de terapia dual en el manejo del cáncer riñón metastásico, quiero presentar al doctor Nelson Cuevas, que es médico asistente de la unidad de tumores ginecológicos del Hospital
Revaliati. Es investigador, es miembro de múltiples sociedades y nada, le doy el pase al doctor Cuevas para que dé su presentación. Muchas gracias. Buenas noches con todos. No sé si se puede ver mi pantalla. Sí, ahora sí. Buenas noches. En vista que estamos un poco contra el tiempo, vamos a avanzar un poco rápido. Vamos a hablar sobre la inmunoterapia dual en lo que es el cáncer renal metastásico. Eso es un conflicto de intereses y esta es la agenda, ¿no? Vamos a hablar un poquito de generalidades, evidencia de la terapia dual, escenarios particulares, evidencia de la combinación brevemente y conclusiones, ¿no? Como ya hemos visto, el cáncer renal es un cáncer, no es muy frecuente, aproximadamente a nivel mundial son 400.000 diagnósticos anuales, 170.000 muertes por cáncer renal, es más común en varones, más que todo en sexta y octava década de vida. Se diagnostica generalmente en 75% de forma localizada, 25% de forma metastásica, y de los pacientes que son operados generalmente van a recurrir en un 30%, ¿no? Como sabemos, esta es la vía por la cual se acumula el factor inhibidor de la hipoxia. Suele haber cromotrisis a nivel cromosómico, generalmente la pérdida del cromosoma 3 del brazo corto, puede haber una ganancia en el cromosoma 5 el brazo largo, o del el cromosoma 14 también el brazo largo, y puede haber, a su vez se tiene que agregar algún tipo de otra anomalía a nivel del cromosoma, por ejemplo, a nivel del nucleosoma, por el polibromo M1, y eso va a generar que se mute el von Hippel-Lindau y causando todo lo que es la activación de la angiogénesis y la proliferación celular. Todo es cómo ha ido evolucionando el cáncer renal desde del uso del interferón, cuando una expectativa de vida más o menos de los pacientes de 12 meses, hasta las últimas terapias. Ya sabemos las combinaciones que estamos rozando ya, llegando a 50 meses, incluso a 5 años de sobrevida, ¿no? ¿Cómo es que escogemos nuestro tratamiento? Nosotros, como ya hemos visto en las diferentes charlas, usamos muchos parámetros clínicos. Todavía no tenemos biomarcadores que podamos replicar en nuestra práctica diaria. El IMDS Score creo que es el más usado y el que debemos usar, debido a que todo esto está usándose ahora en los ensayos clínicos de aprobaciones de los diferentes fármacos, que tienen todos los 6 parámetros conocidos: el Karnofsky, el tiempo de diagnóstico y al tratamiento menos de un año, la hemoglobina baja, calcio alto, neutrófilos altos y plaquetas, y se dividen en 3 grupos: favorable, intermedio o pobre pronóstico, ¿no? Y cada uno con su expectativa de vida, aproximadamente 43.2 meses para el riesgo favorable, intermedio 22.4, y para el riesgo desfavorable 7.8 meses. También, ¿qué cosa debemos de tomar en cuenta para elegir el tratamiento de nuestros pacientes? ¿A dónde es que está haciendo la metástasis, ¿no? Por ejemplo, sabemos que el sitio más frecuente de metástasis es el pulmón, seguido de los ganglios linfáticos, también el hueso, y en cuarto lugar sería el hígado. Y como vemos en el cuadro de la derecha, los pacientes que tienen un sitio de mejor pronóstico cuando hacen metástasis es el sitio del páncreas, y siendo los de peor pronóstico ya también es el cerebro, el hígado y el hueso, ¿no? Y la pleura también. Entonces, el primer tratamiento que usábamos en nuestros pacientes era el sunitinib. Es un estudio fase 3, donde su objetivo primario fue la sobrevida libre de progresión. Fue beneficioso para el sunitinib, 11 meses versus 5 meses para el interferón. En lo que es la sobrevida global, en el primer estudio no llega a ser favorable, pero cuando se quita y se hace el análisis retirando a los pacientes que hicieron el crossover, aproximadamente un 7%, ahí recién se encuentra lo que es la significancia estadística de la sobrevida, ¿no? Más o menos de 26 meses versus 21 meses para el brazo de control. Esto es lo que teníamos, y hasta aproximadamente del año 2016 es donde empiezan a salir las combinaciones. Acá podemos ver todo el armamento terapéutico que tenemos actualmente, como el doctor Fuentes dijo, y ya en el COSMIC 313 ha salido en el ESMO, que bueno, habría que ver toda la data para ver si se podría usar ya en nuestra práctica diaria. Vemos, por ejemplo, los principales medicamentos: el ipilimumab más el nivolumab, que es la terapia dual, y la combinación de TKI más inmunoterapia, ¿no? Los 4 fármacos, cada uno con su estudio respectivo. Entonces, vamos a hablar más que todo sobre la terapia dual. Vamos a hablar del CheckMate 214. Es un estudio fase 3, todos los pacientes no habían recibido ningún tratamiento, eran naive para tratamiento.
la histología era células claras, un estatus performance mayor de 70%, se estratificaron de acuerdo al IMDC, riesgo favorable, riesgo intermedio, riesgo pobre, pero acá lo que se tenía que tratar, el objetivo primario netamente era dirigido al riesgo intermedio y pobre pronóstico, debido a que ellos, la teoría, pensaron al planificar ese estudio que estos pacientes tenían un tumor más inflamado y deberían de responder mucho mejor a la inmunoterapia, ¿no? El tratamiento fue el nivolumab más el ipilimumab, una fase de inducción por 4 ciclos y seguido por el nivolumab de mantenimiento versus el sunitinib a dosis estándar, ¿no? Dentro de los objetivos primarios también fue la sobrevida libre, progresión, sobrevida global, tasa de respuesta en toda la población, incluyendo a los pacientes de riesgo favorable, y en los estudios exploratorios solamente los 3 puntos iguales, pero en la población de riesgo favorable. Acá podemos ver la sobrevida global, el primer reporte y el último que tenemos a los 60 meses, ambos son estadísticamente significativos. En el primer reporte no se había alcanzado la mediana de sobrevida en los pacientes del nivolumab, la combinación versus el sunitinib 26, y a los 60 meses ya se alcanza, ¿no? 47 meses versus 26 meses para la población del objetivo primario, o sea, riesgo intermedio y riesgo pobre. La sobrevida libre de progresión también es estadísticamente significativa para la combinación, siendo a los 60 meses 11.6 meses versus 8.3. Lo que queremos ver también es, si analizamos la curva al inicio del tratamiento, hay una superposición casi de los tratamientos, pero conforme los pacientes hacen respuestas, se va a hacer mantener y vemos al final ese aplanamiento de la curva, que es bastante interesante, ¿no? Que hay un grupo de pacientes que van a ser largos respondedores. Y acá podemos ver las diferentes publicaciones que sí son de este estudio, desde los 17 meses hasta los 60. Y como podemos ver en el lado de lo que es la sobrevida media, vemos que el hazard ratio se está manteniendo bastante firme, ¿no? De un 0.63 a los 17 meses versus y llegando a un 0.68 a los 60 meses, ¿no? Y como podemos ver, la sobrevida libre de progresión incluso mejora, ¿no? Con el primer reporte a los 17.5 meses de 0.82 a los 60 meses de 0.73. Bueno, eso no dicen los estudios, pero mi interpretación es que cuando los pacientes empiezan a hacer respuesta, esta respuesta va a ser bien sostenida y los pacientes van a lograr una mejor sobrevida, ¿no? Y eso es lo que vamos a ir viendo más adelante. Y de acuerdo a lo que es la respuesta de los pacientes, vamos a ver, por ejemplo, en los pacientes que son de riesgo intermedio pobre, una respuesta parcial aproximadamente en 42% para el ipinivo versus 26%. La mediana hasta que el paciente haga respuesta es 2.8 meses para la combinación versus 3.1 meses para el sunitinib. Uno pensaría que cuando da inmunoterapia tiene que esperar mucho tiempo para observar alguna respuesta, pero acá vemos que aproximadamente a los 8 semanas el paciente ya empieza a responder en su mayoría, ¿no? Y los pacientes que hacen una respuesta completa van a ser 11.3 meses para el brazo de la inmunoterapia dual versus 2% meses solamente, 2%, perdón, para el sunitinib, ¿no? Eso es en la población de intermedio y pobre pronóstico. Si vemos en la población de intención a tratar, casi es muy similar. Y en la población de riesgo favorable, ahí en lo que es la respuesta gana un poquito el sunitinib, pero si vemos en la respuesta completa, es casi el doble de la combinación versus el sunitinib, que es 6 versus 12.8%, ¿no? Y como vemos, los pacientes que hacen respuesta completa van a seguir respondiendo. Aproximadamente un paciente que hace respuesta tiene un 85.4% de chances de seguir respondiendo en el tiempo. Y acá vemos cuánto es la duración de esa respuesta, ¿no? Los pacientes que hacen respuesta en el brazo del sunitinib, aproximadamente su respuesta o su duración de la respuesta va a ser 19.7 meses versus los pacientes que están en la combinación, que todavía no se logra la mediana, ¿no? Esto es un análisis a los 48 meses, perdón. Y acá podemos ver este famoso gráfico de los nadadores, y vemos a los 59 pacientes en toda la población con intención a tratar que hacen respuesta, que son 59 los que hacen respuesta, el 34% va a seguir respondiendo con el tratamiento del brazo activo, 47% de los pacientes se les permitió, según una adenda al protocolo, se permitió retirar el medicamento a los 2 años, o por alguna toxicidad se retira. Esos pacientes hasta un 47% van a seguir respondiendo sin ningún tratamiento subsecuente, y bueno, los que progresan un 19%, ¿no?
Y si los dividimos de acuerdo a riesgos intermedio y pobre y riesgo favorable, vamos a ver, por ejemplo, si lo dividimos en 44 pacientes de riesgo intermedio pobre que hicieron respuesta completa, los pacientes que seguían en tratamiento eran 17, los pacientes que pararon el tratamiento y que siguen en respuesta son 19, es casi la mitad de los pacientes, ¿no? Es bastante interesante de ver, debido a que son respuestas mantenidas y se sostienen en el tiempo, ¿no? Acá podemos ver de los pacientes con riesgo intermedio y pobre. Ya también este es el análisis de los que hicieron una respuesta parcial. Por ejemplo, en el grupo de pobre, pronóstico y riesgo intermedio son 134 pacientes, 24 siguen en tratamiento y siguen respondiendo, 60%, casi un 45-47% de los pacientes dejaron el tratamiento y siguen respondiendo sin recibir terapia subsecuente. Y aproximadamente un tercio de los pacientes lamentablemente progresan y tienen que cambiar de línea, ¿no? Eso es generalmente los pacientes de riesgo intermedio o pobre, ¿no? Entonces, lo que se trató de hacer también es, como hemos visto, hay muchas respuestas disímiles, ¿no? Hay unos pacientes que responden muy bien y tienen una respuesta duradera, y hay unos pacientes que responden poco, progresan rápido y bueno, su respuesta es corta. Entonces, lo que se ha tratado de hacer en este estudio, han tratado de crear un nuevo endpoint, es la sobrevida libre de tratamiento, que más que un punto en toda la evolución del tratamiento de nuestros pacientes, como es el PFS, este mide un intervalo de tiempo, ¿no? ¿Qué es ese intervalo de tiempo? Es desde que el paciente progresa hasta que inicia o muere, ¿no? Hasta que inicia un nuevo tratamiento o fallece. Entonces, como podemos ver, este es un análisis a los 42 meses, y esa curva de los pacientes desde que inicia el tratamiento hasta que muere se divide en tres periodos, ¿no? Como vemos la curva en color morado, son los pacientes cuando están en el tratamiento dentro del protocolo. La parte celeste es de los pacientes que están libres de tratamiento y que han dejado el tratamiento. Y los pacientes, y la parte de la curva en color gris son los pacientes que están en un tratamiento subsecuente, ¿no? Y este nuevo endpoint metieron a todos los pacientes de intención a tratar, o sea, los pacientes de riesgo pobre, riesgo intermedio, riesgo pobre, intermedio y favorable, debido a que lo que querían ver es que no haya solo escoger un grupo de pacientes, ¿no? Los que respondieron bien, los que respondieron bien, metieron todos para hacer un análisis conjunto de todos los datos. ¿Y qué es lo que se ve? Por ejemplo, en los pacientes de riesgo intermedio y riesgo pobre, se ve que la sobrevida libre de tratamiento es 6.9 meses versus 3.1 meses en el sunitinib. O sea, que nuestros pacientes cuando dejan el tratamiento por algún motivo, van a llegar casi a 7 meses sin tratamiento y van a estar vivos bueno, sin usar una terapia subsecuente, ¿no? Casi es el doble el tiempo a lo que nos da el sunitinib. Y si vemos, de acuerdo a los diferentes grupos pronósticos, vemos, por ejemplo, los intermedio pobre, como hemos visto, 6.9 meses versus 3.1, en el riesgo favorable, 11 meses versus 3.7, y en toda la población a tratar, 7.8 meses versus 3.3 meses. Eso yo creo que es importante, porque no solo se quita el tratamiento con seguridad a nuestros pacientes y vamos a ver que pueden seguir respondiendo, sino también eso puede disminuir, bueno, la carga económica para los lugares donde trabajamos, en vista que puede haber una opción de ahorro, ¿no? Para nuestros, bueno, los institutos donde trabajamos y puedan costear más tratamientos a más pacientes. Los efectos adversos son los efectos adversos conocidos: el sunitinib, la diarrea, la fatiga, la eritrodisestesia palmoplantar, y el nivolumab también, las endocrinopatías, el hipotiroidismo, también un poco de fatiga, el aumento de la lipasa, generalmente todos menos del 10% en lo que es los efectos adversos grado 3. Yo creo que tenemos que tener un poco de experiencia y también hablar mucho con el paciente para que nos pueda contar sus efectos adversos de forma temprana y poder reconocerlos y poderlos tratar a tiempo, ¿no? Para que el paciente pueda seguir recibiendo el tratamiento. Y si vemos la calidad de vida de la combinación versus el sunitinib, la calidad de vida se va a mejorar si usamos la terapia dual de inmunoterapia, el nivolumab más el ipilimumab, ¿no? Acá vemos la calidad de vida mediante lo que es el FKSI 19 scores. Es un score que se hace justamente durante
los ensayos clínicos y vemos que es mejorado por la combinación dual, por la terapia dual versus el sunitinib, ¿no? Y vamos a ver un poquito de lo que son los escenarios particulares, como hemos visto en la parte de quirúrgica que estaba hablando el doctor. Hay un grupo de pacientes que nosotros damos tratamientos y son no nefrectomizados. Sabemos que este grupo de pacientes son a los que les va peor. Probablemente si no han sido nefrectomizados, que tienen mucha carga de enfermedad o eran unos tumores localmente avanzados que probablemente eran bien difícil de operarlos. Este es un análisis post-hoc de lo que es el CheckMate 214, en el cual aproximadamente se ve en dos grupos, el nivolumab más el ipilimumab eran 49 pacientes y en el sunitinib 41, y se ve que existe una respuesta parcial aproximadamente de un 35% cuando se usa la combinación versus 20% de lo que es el sunitinib, ¿no? Hay que tener en cuenta que el 50% casi de todos los pacientes eran riesgo, pobre riesgo, y el otro 50 o 49% eran un riesgo intermedio. Solo existía un paciente en cada lado que era riesgo favorable, ¿no? Es raro en estos tiempos que un paciente con riesgo favorable no sea sometido a una nefrectomía citorreductiva, en vista que generalmente ese es el grupo de pacientes del cual en su mayor porcentaje se benefician de la misma. Y si vemos lo que es la sobrevida global de los pacientes no nefrectomizados, la sobrevida media es 26.1 meses para la combinación versus 14.3 meses para el sunitinib, pero el PFS no es estadísticamente significativo. Bueno, es un análisis de escasos número de pacientes, pero lo que se puede ver es que hay una mejoría con el uso de la combinación versus el sunitinib en los pacientes no nefrectomizados. Y podemos ver también en los pacientes con patrón sarcomatoide, también es un análisis exploratorio posterior a los resultados finales del CheckMate 214, y donde se ve que aproximadamente en la práctica diaria nosotros tenemos que de los pacientes con cáncer renal metastásico, entre un 10 y un 20% de estos pacientes van a tener algún tipo de componente sarcomatoide. Sabemos que estos pacientes con componentes sarcomatoide responden poco, responden nada a lo que es los TKIs. Tienen una expectativa de vida aproximadamente entre 6 y 12 meses, o sea, son los pacientes de peor pronóstico. Y acá se hace un análisis justamente de esta población, ¿no? La que es una necesidad clínica para nuestra práctica diaria. Y vemos que los pacientes de riesgo intermedio y pobre pronóstico, la mediana de sobrevida, esto es un análisis a los 60 meses, perdón, la mediana de sobrevida es de 48 meses versus el sunitinib de 14.2 meses, ¿no? Y también hicieron un análisis secundario si el paciente expresaba el PDL1 o no, y se ve que los pacientes que tienen expresión del PDL1 mayor de 1, incluso la mediana de sobrevida es muchísimo mayor, ¿no? Incluso no se alcanza versus 20.9 meses para el sunitinib, y los pacientes que tienen una expresión menor del PDL1, la mediana de sobrevida es de 40 meses versus 13 meses, ¿no? O sea, indistintamente si el paciente tenga una expresión del PDL1, se va a beneficiar de lo que es la combinación, y se va a beneficiar aún más si el paciente expresa el PDL1, ¿no? Creo que con estos datos, aunque sean datos de unos análisis exploratorios, creo que la terapia dual sería, si no es la mejor, una de las mejores opciones para este grupo de pacientes con algún componente sarcomatoide. Acá vemos el PFS, también es muy, un poco menos en lo que es el riesgo intermedio y pobre, ¿no? Acá vemos la tasa de respuesta, se duplica generalmente lo que es el riesgo intermedio y pobre de la población intención a tratar es entre 11 y 12%, acá se llega a un 25% de respuesta completa, ¿no? ¿Y qué pasa con los pacientes con metástasis cerebral? Bueno, no tenemos un grupo específico en el CheckMate 214, pero sí hay el estudio del CheckMate 920, es un estudio fase 3B4 de grupos de pacientes que no entran generalmente a los ensayos clínicos habituales, y se habla de la cohorte 3, que son pacientes que no tenían metástasis activa en el sistema nervioso central, y se les da la combinación de nivolumab más el ipilimumab, ¿no? Y lo que se ve que un PFS aproximadamente de 9 meses y una sobrevida global a los 24 meses de un 63.2%. ¿Y cuánto responden a nivel del sistema nervioso central nuestros pacientes? Un 29%, no sé si es alto, o sea, la combinación del nivolumab más el ipilimumab
tiene ventajas en el tratamiento de nuestros pacientes que tiene obviamente una enfermedad del sistema nervioso central no activa, ¿no? Acá podemos ver, y ahora sí, viendo la combinación de los otros TKIs con inmunoterapia, los diferentes estudios, como repasaba la doctora previamente. Acá vemos el Keynote 426, vemos que ya tiene un seguimiento a 42.8 meses. Y lo interesante de ver es el hazard ratio, ¿no? Vemos, por ejemplo, que comienza con un 0.53, creo yo, que porque la combinación hace que haya mejor respuesta, pero conforme se va quitando lo que es la inmunoterapia, porque este estudio permitía solamente el uso del pembrolizumab hasta los 2 años, cómo va perdiendo el beneficio, ¿no? Y llega a un hazard ratio de 0.73, una OS media de 45.7 meses, siendo superado por 2 meses en teoría por la combinación de inmunoterapia dual. Y eso que la inmunoterapia dual, su objetivo primario fue la población intermedia y pobre pronóstico, ¿no? Entonces, incluía a todos los grupos de pacientes de todos los riesgos. Lo que también es interesante ver de las combinaciones, obviamente que tienen una mayor tasa de respuesta y la respuesta patológica incluso es un punto menor que la terapia dual, ¿no? Acá podemos ver el estudio del CheckMate 9R, el Nivo más Cabo, igual es un estudio positivo para su objetivo primario, el PFS. Y también podemos ver la sobrevida global con sus 2 reportes a los 18 y 23.5 meses, el hazard ratio, cómo va aumentando, ¿no? Entonces, yo creo que van perdiendo el beneficio de sobrevida cuando se empieza a retirar la inmunoterapia en estos grupos de pacientes y se mantiene solo el TKI, ¿no? Es caso contrario cuando es la inmunoterapia ya de por sí activa nuestro sistema inmune y hace que estas respuestas sean más duraderas en el tiempo. Y también hay que ver, eso sí, de estos grupos de combinación, las tasas de respuesta objetivas y las tasas de respuesta completa siempre son importantes, ¿no? Y por último, el estudio CLEAR es un estudio de 3 brazos, como podemos ver. Igual incluyeron a todos los grupos de riesgo de pacientes, el lenvatinib más el pembrolizumab, lenvatinib más el everolimus, el sunitinib. Acá es impresionante lo que se llega a un PFS de 23.9 meses, una tasa de respuesta aproximadamente de un 71% y una respuesta completa de 16%. Pero yo creo que este estudio también tiene sus ciertos sesgos que lo vamos a repasar ahora, ¿no? Por ejemplo, si podemos ver comparando los 3 grupos de pacientes, vemos que el estudio CheckMate 9R es el que ha tenido el peor, bueno, los peores pacientes, ¿no? Vemos solamente un 23% de riesgo favorable, tenían 19% de riesgo pobre. Los pacientes que tenían nefrectomía previa eran solamente un 69%, o sea, nosotros ya sabemos que si un paciente no es nefrectomizado, obviamente es porque tiene un mal ECOG, es un paciente que tiene mucha carga de enfermedad. Y los pacientes que tenían metástasis en más de 2 órganos, en el CheckMate 9R era hasta 80%, y los pacientes que tenían enfermedad en el hígado era un 23%. Entonces, si vemos el CLEAR, era realmente los pacientes que tenían un mejor promedio de pacientes, ¿no? Más pacientes de riesgo favorable, los pacientes que tenían nefrectomía previa bastante, 74%, solamente metástasis en 2 órganos un 72% y metástasis en el hígado solo un 17%, ¿no? Entonces, yo creo que estas pequeñas diferencias hacen que el CLEAR tenga tanto beneficio y parezca que fuera el mejor esquema, ¿no? Pero estas pequeñas diferencias hacen los cambios en lo que es el PFS y lo es. Y si vemos ya, poniendo en contexto la combinación del CheckMate 214, acá es en toda la población de intención a tratar a los 60 meses, vemos la PFS es 12.3 meses versus los otros estudios, y el CLEAR, como vemos, es el que más PFS tiene, 23.9 meses. La mediana de sobrevida ya 60 meses de la combinación del nivolumab más el ipilimumab, 55.7 meses, y su tasa de respuesta completa 12 meses. Como podemos ver, todos son muy parecidos, pero hay que ver que la combinación de la inmunoterapia dual ya tiene un seguimiento mínimo de 60 meses. O sea, estos resultados realmente son bastante consistentes, ¿no? Yo creo que es una opción, si el paciente no tiene algún tipo de contraindicación para la inmunoterapia, yo creo que esa sería una de nuestras primeras opciones para que el paciente pueda recibir el tratamiento en vista, que vamos a lograr que este paciente responda. Y bueno, como sabemos, no tenemos mucha forma como definir qué tratamiento va a recibir el tratamiento, no tenemos estudios head-to-head para revisar, pero por eso vemos lo que son los metaanálisis. Ese es un metaanálisis netamente
para comparar los diferentes tipos de combinaciones versus el sunitinib. Y como vemos, he sacado solo los cuadros del riesgo intermedio y pobre. El nivolumab más el ipilimumab es positivo comparado con lo que es el sunitinib. Si se desglosa por intermedio, el nivolumab más el ipilimumab se mantiene hacia la izquierda, o sea, sigue siendo positivo. Y si hacemos el desglose por el IMDS score pobre pronóstico, el nivolumab sigue siendo positivo. O sea, si vemos este cuadro, o sea, a un paciente con intermedio y pobre pronóstico, si le damos el nivolumab más el ipilimumab, no nos estamos equivocando, ¿no? Está beneficiándose de esa decisión. Y si vemos en el grado de toxicidad 3, 4, 5, el nivolumab más el ipilimumab es el menos tóxico de todos estos. Entonces, cuando nosotros elegimos un fármaco, cuando elegimos una primera línea de nuestros pacientes, no solamente queremos que sea el mejor tratamiento, sino queremos que sea el menos tóxico. Entonces, dentro de todo, la combinación de inmunoterapia dual cumpliría estas dos funciones, ¿no? Entonces, como conclusiones de esta parte ya, para terminar tratando de llegar a tiempo, los pacientes con el IMDS score intermedio y pobre pronóstico, la terapia combinada ya es el tratamiento estándar, ¿no? La combinación de inmunoterapia dual, nivolumab más ipilimumab, ha demostrado ventajas en la sobrevida global en PFS y tasa de respuesta con resultados maduros a 60 meses. O sea, eso ya va a ser ya inamovible, ¿no? Es beneficioso para todos nuestros pacientes. Y los pacientes con una adecuada respuesta a la terapia dual, podemos suspender el tratamiento sin comprometer la OS. Nosotros encontramos un paciente que da una respuesta completa. A los 2 años podríamos suspender y va a ser largo superviviente. Vamos a evitarle toxicidad, vamos a evitar gasto a lo que es el erario público o al gasto del bolsillo del paciente. La sobrevida libre de tratamiento es el doble comparada con el TKI, como hemos visto, 6.9 meses versus 3.1. Estos pacientes van a estar libres de tratamiento y van a hacer más tiempo con el versus el sunitinib. Los pacientes no nefrectomizados se benefician del uso de la terapia combinada, hemos visto con su respuesta aproximadamente de un 30%. En los pacientes que tienen algún tipo de componente sarcomatoide, la combinación de inmunoterapia dual es el tratamiento de elección para mi punto de vista. Y los pacientes con metástasis en sistema nervioso central, la terapia de combinación es segura y tiene beneficio clínico, ¿no? Con una respuesta parcial de un 29% y con una enfermedad estable aproximadamente de un 31%. Entonces, yo creo que la combinación de inmunoterapia dual tiene su nicho específico y es una aproximación muy buena para todos nuestros pacientes, ¿no? Gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Cuevas, por su presentación. Yo quería hacer básicamente una pregunta a cada uno de los ponentes en vista del tiempo, porque ya estamos 9:15. Yo quería hacer una pregunta a cada uno de ellos. Al doctor Taxa, yo quería preguntar, ¿está el doctor Taxa? Porque vi que se salió y se iba a conectar de su teléfono. Creo que no está Hugo. Ya, con respecto a la cirugía, Fernando, hablaste bastante bien sobre los estudios que hay en cirugía en enfermedad avanzada. ¿Cuándo considerar la cirugía en estos pacientes de riesgo intermedio y bajo riesgo, ¿no? Como bien dijiste, ese pobre pronóstico es discutible hacer una cirugía up front, por no decir otra cosa. En los de bajo riesgo se podría considerar, y creo que el riesgo intermedio es donde algunas veces hay las dudas. ¿En qué momento considerar la cirugía? Si uno primariamente dice, bueno, este paciente tiene que ir a terapia sistémica y luego a cirugía. Ese luego, ¿en qué momento es? Máxima respuesta, dale un tiempo de tratamiento, el paciente está estable, lo operamos inmediatamente, o vemos cómo va en el tiempo y lo operamos pues cuando quieras. Yo creo que eso se debería de planificar, y creo que es uno de los comentarios de la doctora Morales de las unidades multidisciplinarias o los equipos multidisciplinarios y grupos de pacientes, que normalmente se da, ¿sí? O sea, estas discusiones se dan en el día a día con los urólogos, con los patólogos, radioterapia, y todas las unidades de soporte para el paciente. Te traslado esa pregunta, Fernando. La verdad es que
paciente a paciente debe discutirse, ¿no? Como bien mencionaste, bajo riesgo, si el paciente tiene las condiciones, probablemente se va a beneficiar de cirugía. Obviamente, si es oligometastásico, sin la menor duda, cirugía del primario y cirugía de las metástasis. Alto riesgo, primero probar tratamiento sistémico, biopsia y tratamiento sistémico, porque de acuerdo a la biopsia ustedes pueden enfocar de distinta manera qué tipo de tratamiento puede beneficiar más al paciente. Riesgo intermedio, ahí es el paciente que debemos discutir. ¿Cuándo sí, cuándo no? Hay un paper que han publicado acerca de en tumores localmente avanzados que han respondido bien a inmunoterapia, pero sin embargo, la tasa de complicaciones al abordar quirúrgicamente esos pacientes después del tratamiento es mucho mayor. Aparentemente se hace más dificultoso, se pegan los tejidos, el desafío quirúrgico es mayor que hacer una cirugía primaria. Por eso, la pregunta, ¿en qué momento hacerla? Es bien válida. Estos dos estudios que les he mencionado están dirigidos a contestar esas preguntas. Obviamente va a tener que pasar un buen tiempo antes de tener los resultados de estos ensayos que están ongoing. Entre tanto, tendremos que hacerlo de siempre, considerar paciente por paciente, individualizando cada caso para dar el tratamiento. Ahora, inmunoterapia es bien costosa, ¿no? Incluso en clínicas los financiadores privados tienen muchas reticencias a aprobar este tipo de tratamientos. Probablemente los pacientes que mejor podrían beneficiarse son los de riesgo intermedio. Los de pobre riesgo tienen una muy pobre sobrevida y necesitan combinaciones muy caras, ¿no? Y como mencionó el doctor Cueva, los fondos son limitados tanto en la parte pública como por parte de los pacientes. Y probablemente que hay que identificar bastante bien qué paciente es el que mejor se beneficia con este tipo de tratamientos. ¿Cirugía cuándo? No tenemos una respuesta clara. Hay que individualizar a cada paciente. Perfecto. Sigamos con la doctora Guaringa. Mencionó, creo que el título de su charla es bastante claro, ¿no? De todo lo que hay y lo que no hay. Yo creo que resumidas cuentas, nos diga, Milagros, aquí en este TKI, ¿no? O sea, yo creo que el Cosmic Test 13, que si bien es cierto, no ha sido un estudio que va a cambiar estándar de tratamiento, sino que creo que lo más importante de este estudio, fuera de los resultados, es que ha sido el primer estudio donde el brazo en comparador ya no ha sido la monoterapia, sino la terapia dual, ¿sí? Todo el resto de los estudios, el comparador era SUNY. En este estudio del COSMIC ya dejó el SUNY de ser el brazo estándar. Basado en esto, y independiente del tema del acceso desde el punto de vista teórico, a quienes a la fecha habría que considerar TKI en primera línea en enfermedad avanzada. La pregunta básicamente es TKI como combinación, ¿no? O TKI... No, TKI como monoterapia. Esa es una pregunta. Es TKI como monoterapia. Ya. Justamente yo hablaba en la parte final de este estudio, este artículo que me pareció muy interesante porque evaluaba todos los estudios, no el último, no obviamente del COSMIC, no, pero todos los estudios donde comparaban estudio por estudio y cuál era el beneficio, cuál era esa partecita donde decía, sobre todo en los de bajo riesgo, no en los pacientes. Entonces, siempre se ponía énfasis que nosotros deberíamos de un tratamiento que tenga la máxima eficacia, que evitar sobretratamientos, porque los sobretratamientos obviamente, y la innecesaria toxicidad. Entonces, tendríamos que poner mucho énfasis en la toxicidad del paciente, pero también ellos concluían de que era muy importante el conocimiento, pero también la decisión del paciente. O sea, nosotros explicábamos en ciertos pacientes que nosotros podríamos explicar. Obviamente, si yo tengo un paciente con mucha carga tumoral, que un paciente que está ahí no voy a dedicar ni monoterapia y de repente tampoco un esquema como un IVO-IPI, porque necesitaría un esquema que necesita un PFS más rápido. Entonces yo pensaría en una combinación con TKI, como un PAN-TKI, como el cabozantinib o levatinib, que es un
un multiquinasa, ¿no? Entonces ahí estaría pensando diferente, el tipo de pacientes al que me va a determinar. Obviamente que hay toxicidades, ¿no? Hay pacientes que... Esta misma pregunta le hicieron a un grupo de expertos en el post-ASCO, y uno de ellos decía, yo le daría solamente TKI, por ejemplo, si tengo una paciente con artritis y mucho dolor, ahí ese paciente es seleccionado, un paciente que tendría que yo hacer una terapia individualizada. Otra doctora decía, nunca daría ni siquiera ninguna terapia, ni combinación, ni terapia dual a un paciente post-trasplantado. Ese es un paciente que tiene que recibir obviamente TKI. Entonces, pacientes muy seleccionados, pacientes que si tuviéramos acceso a tener ya los marcadores para poder quién tiene características angiogénicas o no, o sea, esas características de ser pacientes muy, también pusieron énfasis en lo que dije, por ejemplo, en la época de COVID, ¿no? En la época de COVID nuestras guías todas informaban que era, claro, que fue caso extraordinario, pero era también casos así como para tomar en cuenta. Entonces, más o menos, yo creo seleccionar, individualizar al paciente, caso por caso. Una de las respuestas que también a mí me pareció muy interesante era que muchas veces en las recomendaciones decían, empezamos por un TKI o por una monoterapia con una inmuno, y luego de repente, según resultado, le agrego. Esa era otra de las cosas que también respondieron en alguna de las preguntas. Pero era casos individualizados en la mayoría de los casos. O sea, paciente muy, como el caso que presenté, era un paciente que tenía que viajar, que no podía estar regresando, y es un paciente que al final, mira, es un paciente que tenía metástasis pulmonar de inicio, pero un paciente que ha respondido y sigue respondiendo. Entonces, esa es un poco mi respuesta. Perfecto, perfecto, quedó bastante claro. Y yendo al comentario de la doctora Guaringa de que pudieran haber cierto grupo de pacientes que se podrían beneficiar mejor de una u otra terapia, doctor Cuevas. A la fecha tenemos 4 combinaciones, ¿no? 2 con TKI, con Pembro, un TKI con Nivo y TKI y 2 inmunos, ¿no? En la última parte de tu exposición de este metaanálisis, algo injusto por los tiempos de seguimiento distintos entre todos los estudios, por eso las curvas se van a ir hacia un lado, porque los tiempos de seguimiento no son iguales en ninguno de ellos. Sin embargo, hay algunas variables que tener en consideración de acuerdo a estas 4 combinaciones, ¿sí? Entonces, ¿consideras que hay algún perfil de paciente que se pudiera beneficiar más de una u otra combinación de estas 4? ¿O es que a mí me gusta Ipi/Nivo y a todos mis pacientes les doy Ipi/Nivo porque me siento cómodo? No es que sea un esquema libre de toxicidades, porque sabemos que es tóxico, pero ¿a quién elijo de estas 4 combinaciones o qué perfil de pacientes debería de tener? Buenas. En principio deberíamos de ver si el paciente... nosotros no tenemos biomarcadores, ¿no? Lo que tenemos que hacer es ver la presentación clínica de nuestro paciente. Entonces, si nosotros tenemos un paciente con mucha carga tumoral que necesitamos respuesta, obviamente vamos a ir por un esquema que la respuesta al tratamiento sea corta, ¿no? Por ejemplo, en el estudio CLEAR, los pacientes hasta que hagan respuesta son 1.9 meses, ¿no? Entonces, esa sería una primera respuesta, creo. Elegiríamos un TKI más una inmuno a los pacientes que queremos que respondan rápido. Otro paciente que yo debería de elegir quizás la combinación, por ejemplo, el cabo-nivo, son los pacientes que tienen enfermedad hepática. Hemos visto que ese grupo de pacientes tienen hasta un 23% en el CLEAR, en CheckMate 9R, un 23% de los pacientes tenían metástasis hepática. Entonces, ahí también debería de tener una combinación TKI inmunoterapia, ¿no? Yo creo que esas son las 2 principales. Luego, cuando el paciente tiene metástasis cerebral, también sabemos que a pesar de que hemos tratado, a veces queda algún rezago en el sistema nervioso central, y lo que hace el TKI puede hacer un evento, un ACV. Entonces, ahí, por ejemplo, yo evitaría dar una combinación. Más bien, después de tratar el sistema nervioso central, yo me podría ir más a una inmunoterapia. Y tenemos el aval del CheckMate 920, que incluso hay una respuesta parcial en un 29% de pacientes. Entonces, yo creo que por ahí podríamos ir seleccionando a nuestros pacientes, ¿no? Yo creo que es bastante claro esto y relacionado a la estratificación por IMDC. Es importante. Yo creo que intermedio uno, o sea, puede ser un poco más laxo con sus
su selección, y si sé que el paciente va a necesitar una terapia que, o sea, finita, Ipinivo es una muy buena opción porque tienes la chance de poder suspender el tratamiento y el paciente puede continuar libre de este. Pero yo creo que el grupo de mal pronóstico, que sabemos que si no hacemos algo se nos muere y ya, yo creo que sí hay que individualizar muy bien este grupo de pacientes para poder darle la mejor chance. Yo creo que tu respuesta ha sido bastante clara. Yo quería dar el pase a la doctora Vidaurre para que dé el cierre. Yo creo que gracias a la sociedad por la oportunidad de poder moderar esta reunión que ha sido bastante gratificante. Todo esto sumado a la parte de patología es lo que se debe de hacer en las reuniones día a día con nuestros pacientes. Gracias, doctor Cuevas, gracias, doctora Guaringa, gracias, Fernando, y gracias al doctor Taxa por sus brillantes disertaciones. Doctora Vidaurre, le doy el pase. Gracias, Hugo, por darme el pase, pero de repente yo quisiera que Milagros cuando ella se refirió a un tema individualizado, ¿cuál es el paciente más frecuente como para tratar, ¿no? En este tipo en los nuevos tratamientos? ¿Cuál crees que es el paciente más frecuente? O al doctor Nelson también. La mayoría de los pacientes que vienen a la consulta son pacientes metastásicos, no pacientes que son operados, la mayoría. Depende del área en donde manejemos, ¿no? En la parte privada a veces podemos encontrar pacientes que han venido luego de haber hecho metástasis algún tiempo, pero en la práctica común son pacientes metastásicos, no operados, pacientes que tienen generalmente riesgo intermedio, la mayoría, o riesgo pobre. Entonces, ese es el perfil de la mayoría de los pacientes que vemos nosotros. Bueno, nosotros en salud generalmente tenemos un mayor grupo de porcentaje de pacientes de riesgo intermedio desfavorable. El riesgo favorable es menos frecuente. Y nosotros a los pacientes que tienen riesgo favorable realmente nos sentimos, si tienen poca carga de enfermedad, nosotros sí podemos ver, de acuerdo al grupo multidisciplinario, quizás dejarlos incluso hasta en vigilancia activa. Hay evidencia que sustenta eso. También nos sentimos cómodos dando TKI, debido a que si hemos visto todos los ensayos que nos ha presentado la doctora Milagros, no hay un beneficio claro de las combinaciones, ¿no? Probablemente en este grupo de pacientes la angiogénesis es lo que predomina. Todavía dan TKIs. Sí, todavía damos en los agente único combinados. No, monoterapia. En riesgo favorable hay bastante evidencia que sí es beneficioso aún la monodroga con TKI, ¿no? Probablemente ahí el efecto potenciador de la TKI más inmuno no sea claro, y lo que sí es un efecto aditivo, ¿no? De secuenciación. TKI más nivolumab o una segunda línea con inmuno puede llegar a la misma sobrevida que una combinación, ¿no? Gracias, doctores. Bueno, agradecer también al doctor Fernando Quiroga, que ha hecho una presentación brillante, y al doctor Taxa, que ha sido muy claro y muy amplio toda su forma y la visión de cómo nos ha mostrado la parte de patología. Gracias al doctor Hugo Fuentes, siempre agradecida por todo este apoyo que realiza la Sociedad Peruana de Cancerología, y estaremos nuevamente en la siguiente conferencia. Muchas gracias a todos por estar con nosotros el día de hoy. Saludos. Gracias, doctora. Buenas noches. Chao, Milagros. Hasta luego, doctora. Gracias.